Lo vi todo desde la ventana del aeropuerto de Barajas. Mi madre riendo mientras embolsaba el dinero de mis hermanos. El mismo dinero que me había negado a mí con una sonrisa falsa. Si no puedes pagar el vuelo, quédate, me dijo, y luego cobró el doble a todos. En ese instante, juré que su traición sería el boleto de ida a su propio infierno. El olor a café quemado y sueños rotos impregnaba el aire de nuestra casa en las afueras de Madrid. Era el año 2018, cuando la crisis económica aún lamía las heridas de la clase media española, y mi familia fingía ser una unidad inquebrantable. Yo, Elena, acababa de cumplir 30 años, con un trabajo precario en una agencia de marketing que apenas cubría el alquiler de mi diminuto piso en Lavapiés. Mamá, Carmen, era la reina indiscutible, viuda desde que papá se fue en un accidente de tráfico hace una década. Había levantado el negocio familiar de una pequeña panadería en el barrio de Usera hasta convertirla en una cadena modesta pero rentable. Todos la adorábamos, o eso creíamos. Mis hermanos, Javier y Lucía, eran sus extensiones, él, el hijo pródigo que estudiaba arquitectura en Valencia, ella, la hija perfecta que trabajaba en la panadería principal y soñaba con expandirla a Barcelona. Pero yo era la oveja negra, la que se había mudado a la ciudad para perseguir ilusiones, como decía mamá con ese tono condescendiente que ocultaba veneno. Quería ir a Barcelona por un curso de diseño gráfico que podía cambiar mi vida. Un boleto de avión de ida y vuelta que costaba 150 euros. No era mucho, pero en mi cuenta solo quedaban migajas. Le pedí ayuda a mamá, no como limosna, sino como inversión en su hija. Si no puedes pagar el vuelo, quédate, me espetó por teléfono, su voz fría como el acero de un cuchillo. Aquí hay trabajo en la panadería si bajas la cabeza. Colgué, con el estómago revuelto, sintiendo que el mundo se contraía a un punto de rabia sorda. Esa noche, no dormí. Me tumbé en la cama estrecha, mirando el techo agrietado, y reviví cada momento en que mamá había sido mi escudo. Cuando papá murió, ella me abrazó hasta que el llanto cesó, prometiendo que nunca nos faltaría nada. Pero ahora, esa promesa era una mentira hueca. Al día siguiente, recibí un mensaje de grupo familiar, sorpresa, mamá organiza un viaje a Barcelona para todos. Cobrará solo el coste, pero hagamos una colecta para celebrar. Javier y Lucía estaban eufóricos, enviando emojis de aviones y paellas. Yo, invisible, mordí el labio hasta sangrar. Cobraba el doble, calculé rápido, 300 euros por cabeza, para cubrir extras. Para mí, ni un euro. Llegué al aeropuerto un domingo soleado, no para volar, sino para confrontarla. La vi desde lejos, en la zona de embarque, repartiendo billetes con una sonrisa radiante. Javier le besaba la mejilla. Lucía la abrazaba como si fuera una santa. Me acerqué, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Mamá, dije, mi voz un susurro ronco. Ella se giró, y por un segundo, vi el pánico en sus ojos, pero lo disimuló con maestría. Elena, ¿qué haces aquí? Deberías estar trabajando. Los demás me miraron como a una intrusa. Vine a decirte que sé lo que haces. Cobres el doble, pero a mí me dejas pudrirme. Silencio. Javier frunció el ceño. ¿De qué hablas? Lena, mamá solo quiere unirnos. Lucía intervino. No dramatices. Siempre igual. Mamá se acercó, su perfume floral invadiéndome como una niebla tóxica. Hija, no es personal. Es negocio. Tú elegiste tu camino. Sus palabras me atravesaron como balas. Negocio. Mi familia era su negocio. Me di la vuelta y me fui, con las lágrimas quemándome las mejillas, jurando en silencio que pagaría por esa traición. No con gritos, no con súplicas.
Con algo peor, la ruina lenta, meticulosa, que ella misma me había enseñado en la panadería, donde cada hogaza era un cálculo preciso de harina y codicia. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Volví a mi piso, rodeada de pósters de Gaudí y sueños aplazados, y empecé a planear. No era venganza impulsiva. Era una disección fría de sus debilidades. Mamá tenía un secreto, uno que olfateé años atrás pero ignoré por amor filial. Papá no había muerto en un accidente limpio. Había chocado contra un árbol después de una discusión con ella, borracho por primera vez en su vida sobria. Rumores en el barrio hablaban de infidelidades, de dinero desviado de la panadería a un amante en Toledo. Nunca lo confronté, pero ahora, con el fuego de la traición avivándome, contraté a un detective privado, un tipo curtido llamado Raúl que cobraba por horas y no hacía preguntas. Raúl me entregó el dossier una semana después, en un café mugriento de Malasaña. Fotos granuladas, mamá en un motel cutre con un hombre mayor, un proveedor de harina llamado Antonio, riendo mientras contaban billetes. Transferencias bancarias, miles de euros sifoneados de la panadería a una cuenta en su nombre. Y lo peor, el accidente de papá no fue casual. Testigos anónimos decían que ella lo había provocado con palabras venenosas esa noche, empujándolo al límite. Tu padre era un perdedor, me había dicho una vez, borracha de vino tinto. Ahora lo entendía, ella lo había matado, no con manos, sino con ambición. El odio se enraizó en mí como una enredadera tóxica. Llamé a Javier y Lucía, fingiendo reconciliación. Hablemos, familia. Mamá nos ha unido de forma extraña. Quedamos en la panadería principal, el horno aún caliente a medianoche. Les mostré las pruebas, mi voz temblando no de miedo, sino de una euforia oscura. Javier palideció, no puede ser. Lucía sollozó, ella nos ama. Pero yo planté la semilla, nos usa. Como a mí con el vuelo. No los convencí del todo, pero el duda se coló, un gusano en su paraíso filial. Empecé pequeño. Saboteé el suministro de harina, contactando a proveedores rivales para que retrasaran entregas. La panadería perdió clientes, mamá culpó a la competencia. Luego, anónimamente, filtré rumores en foros locales, la viuda de Usera lava dinero con su amante. Las ventas cayeron un 20%. Ella me llamó. Histérica, Elena. ¿Sabes algo de esto? La familia sufre. Reí por dentro, quédate en casa. Mamá. No todos podemos volar. Pero el verdadero golpe vino cuando descubrí su plan maestro. Mamá planeaba vender la cadena a una multinacional francesa, embolsándose una fortuna y dejando a Javier y Lucía con las migajas. Lo supe por Raúl, quien hackeó su email ilegal. Pero el diablo justifica los medios. La traición se profundizó, no solo me había negado el vuelo. Planeaba destruirnos a todos por su codicia. Decidí escalar. Reuní a mis hermanos en un bar de Chueca, lejos de sus ojos. Ella nos vendió, les dije, mostrando contratos preliminares. Javier, siempre el racional, dudó, necesitamos pruebas irrefutables. Lucía, rota, accedió por papá. Forjamos un plan, yo infiltraría la reunión con los franceses, haciéndose pasar por ejecutiva. Usaría mi conocimiento de marketing para sabotear la negociación, plantando dudas sobre la integridad de mamá. La noche de la reunión, en un hotel lujoso de Gran Vía, mi corazón latía con una mezcla de terror y éxtasis. Vestida con un traje negro que me hacía sentir como una depredadora, entré fingiendo ser la asesora legal. Mamá me vio y su rostro se congeló. Elena, ¿qué coño haces aquí? Sonreí, vuelo en primera. Mamá. Gracias por la invitación. Los franceses, dos tipos estirados con acentos parisinos, pidieron números.
Yo hablé de irregularidades fiscales, de rumores de fraude, de un accidente dudoso que olía a negligencia. Mamá balbuceó, sudando, es mentira. Mi hija es inestable. El caos estalló. Javier irrumpió con Lucía, portando el dossier. Firma o te denunciamos. Los franceses se levantaron. La oferta evaporada. Mamá cayó de rodillas, sollozando, por favor. Lo hice por nosotros. Tu padre. Él me asfixiaba. Reveló todo, el amante. El dinero robado para emanciparse. El empujón verbal que llevó a papá al abismo. Te negué el vuelo porque eras como él. Soñadora inútil. En ese momento, el clímax me golpeó como un tren. La quería muerta. No metafóricamente. Mi mano tembló cerca de un jarrón de cristal en la mesa, imaginando su cráneo astillado. Pero Javier me detuvo. No, Lena. Somos mejores. La policía llegó minutos después, alertada anónimamente por mí. Mamá fue arrestada por fraude y posible homicidio involuntario. Gritó mi nombre mientras la arrastraban, Elena. Perra traidora. Los meses siguientes fueron un vórtice de juicios y flechis. La panadería quebró. Javier volvió a Valencia. Roto. Lucía se mudó a Sevilla, cortando lazos. Yo gané el curso en Barcelona con una beca improvisada, pero el vuelo se sentía amargo, teñido de cenizas. Sentía victoria, pero también un vacío. Había destruido a mi madre. ¿Pero a qué precio? La joya che símbolo 1 ADN se mezclaba con culpa. Un cóctel que me mantenía despierta noches enteras. Y entonces, el twist 6 meses después. Recibí una carta de la cárcel. Mamá escribía con letra temblorosa, hija. Todo fue una mentira para protegerte. Antonio no era amante, era tu padre biológico. Y el dinero era para tu herencia secreta. Te negué el vuelo porque sabía que el curso era una trampa, un esquema piramidal que te arruinaría. Cobré el doble para juntar lo suficiente y sacarte de Madrid antes de que colapsara. Javier y Lucía. Ellos sabían, y me ayudaron a fingir. Perdóname, o mátame de una vez. El mundo se derrumbó. Mi venganza había sido un error colosal, una bala que rebotó en mi propio pecho. Corrí a la prisión. Pero era tarde, mamá se había ahorcado esa mañana. Dejando una nota, vuela libre. Elena. Sin deudas. Ahora, en Barcelona. Miro el mar desde mi balcón. El viento salado borrando lágrimas que no paran. Traicioné a la mujer que me salvó. Y el precio es eterno. La familia se disolvió en ecos. Y yo soy el fantasma que los persigue. Si el vuelo era libertad, el mío fue un exilio autoimpuesto, pagado con sangre invisible. El eco de su última palabra, libre, resonaba en mi cabeza como un mentre maldito mientras el AVE me devoraba hacia Barcelona. Había vendido todo, el piso en Lavapiés por 4 duros, los libros de diseño gráfico que nunca abrí del todo, incluso el collar de mamá que guardaba en una caja bajo la cama. Dinero para empezar de cero, o al menos intentarlo. Pero el peso de la culpa era más pesado que cualquier maleta. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo dejé que el veneno de la traición me cegara hasta el punto de colgarla con mis propias mentiras? Llegué a la ciudad condal bajo una lluvia torrencial, el tipo de aguacero que limpia las calles pero ensucia el alma. Me instalé en un hostal cutre del Raval, con paredes que olían a tabaco rancio y vecinos que gritaban en árabe a medianoche. El curso de diseño empezaba en una semana, pero mis días se llenaban de insomnio y flashbacks, la cara de mamá en la comisaría, descompuesta como masa fermentada, Javier evitándome las llamadas, su voz quebrada diciendo nos destruiste a todos, Lucía, muda, borrándome de sus redes como si yo fuera un error tipográfico. Intenté reconstruirme. Mañanas en la Sagrada Familia, perdiéndome en las torres retorcidas de Gaudí.
buscando en sus espirales alguna forma de torcer mi destino. Tardes en cafés de gracia, garabateando logos para clientes imaginarios, fingiendo que el mundo no se había acabado. Pero la noche traía los demonios, sueños donde mamá me tendía la mano desde el abismo. Y yo la empujaba de nuevo, riendo con la voz de una loca. Una semana después del funeral al que no fui, cobarde que soy, recibí un paquete sin remitente. Dentro, un USB y una nota en letra desconocida. La verdad duele más que la mentira. Míralo antes de volar demasiado alto. Temblando, lo enchufé en mi laptop raída. Videos granulados, mamá en la panadería, contando billetes con Antonio, pero no como amantes, sino como conspiradores. Es para Elena, susurraba ella. La niña necesita salir de aquí antes de que Javier y Lucía la arruinen todo. Más archivos y mails entre mis hermanos, planeando el engaño para endurecerme, para hacerme fuerte contra el mundo que mamá veía como una jungla. El shock me dejó postrada 3 días, vomitando bilis y remordimientos. Ellos lo sabían. Mi venganza había sido un teatro donde yo era la payasa principal. Llamé a Raúl, el detective, rogándole respuestas. Lo siento, chica, gruñó. Me pagaron por medias verdades. Tu madre me contrató primero, para protegerte de ti misma. Colgué, el teléfono resbalando de mis manos sudorosas. ¿Protegerme? ¿De qué? De la ilusión de que la familia era sagrada, quizás. De la debilidad que me hacía suplicar un vuelo como una niña. Salí a la calle, empapada por la lluvia interminable, y caminé hasta el puerto. El mar Mediterráneo rugía, olas chocando contra los muelles como puños de un dios enojado. Me subí a la barandilla, el viento azotándome el pelo, y por un segundo, imaginé saltar. No por muerte, sino por redención, unirse al agua que todo lo disuelve. Pero una voz me detuvo. Señorita, ¿está bien? Un marinero viejo, con ojos como mapas arrugados, me tendió una mano. Bajé, avergonzada, y él me ofreció un cigarro. La vida es como el mar, hija. Traiciona, pero siempre vuelve a la orilla. Sus palabras se clavaron en mí. Volví al hostal y escribí una carta a Javier y Lucía. No de odio, sino de súplica. Perdónenme. Perdónenla a ella. Vengamos juntos lo que rompí. Semanas sin respuesta. El curso empezó, profesores catalanes estrictos, compañeros ambiciosos que olían a futuro. Me esforzaba, diseñando campañas para marcas ficticias. Pero cada píxel me recordaba los logos que mamá garabateaba en servilletas de la panadería, soñando con grandeza para mí. Entonces, el conflicto renació. Un email de un abogado, la herencia de mamá. No era nula, al contrario. Millones escondidos en cuentas offshore, destinados a mí. Condición, reconcíliate con tus hermanos o todo va a caridad. Javier y Lucía habían heredado la panadería Erisiguel, pero el grueso era mío. Ellos lo sabían, y ahora me lo echaban en cara. Llamadas furiosas, tú la mataste, gritaba Javier. Nos robaste la madre, sollozaba Lucía. Negociamos en un café neutral de Zaragoza, un punto medio geográfico y emocional. Allí, cara a cara, el aire crujió de tensión. Javier, más delgado, con ojeras como surcos de arado. Lucía, con el pelo teñido de rubio chillón, máscara de guerra. Queríamos que fueras fuerte, confesó él, voz ronca. Mamá dijo que el rechazo te impulsaría. El vuelo era simbólico, si pagabas sola. Eras libre. Lucía añadió, Antonio era su hermano, tío tuyo. El dinero, para ti. Pero tú. Nos traicionaste primero. Sus palabras me cortaron, yo traicioné, mi sabotaje había sido el catalizador. Sí, pero su engaño era la chispa original. Discutimos horas.
lágrimas y acusaciones volando como migas de pan. Al final, un pacto frágil, dividir la herencia. Revivir la panadería como trío, honrando a mamá. Pero el rencor latía debajo. Un pulso irregular. Volví a Barcelona con mi porción suficiente para un piso decente en Eixample. Pero el sueño se agrió. Diseñaba por las noches. Pero mis creaciones eran oscuras, logos de serpientes enredadas. Campañas de traición como marca personal. El clímax se cernió cuando recibí una amenaza anónima. El vuelo de mamá fue corto. El tuyo será eterno. Alguien del pasado. Quizás un empleado despedido por mi sabotaje. O peor, un eco de mis hermanos. Perenoye me invadió, sombras en las ramblas. Coches negros siguiéndome. Contraté protección. Pero el miedo me aislaba. Una noche. En mi nuevo piso. Un incendio, el fuego devorando cortinas. Humo negro como la traición. Escapé por poco, tosiendo cenizas. Y supe, era Javier. O Lucía. O ambos. La policía investigó, pero sin pruebas. Mi mundo se redujo a un hotel, vigilada por guardaespaldas que mamá habría odiado por el coste. Llame a Raúl de nuevo, encuéntrame al culpable. O te mato yo. Él accedió, pero el precio era alto, mi silencio sobre su doble juego. Días de espera, nervios como alambres pelados. Finalmente, el informe, no mis hermanos. Era Antonio, el tío, furioso por perder su tajada, vengándose en nombre de mamá. Lo confronté en un almacén abandonado de Usera, Madrid, volando de vuelta en un avión que pagué con su propio dinero. Allí, bajo luces fluorescentes parpadeantes, lo vi, un hombre roto, pistola en mano temblorosa. Me quitaste todo, gruñó. Mamá te quería, pero tú la colgaste. Mi respuesta fue calma, letal. Ella me enseñó a hornear mentiras. Ahora, come la tuya. No disparé, no era mi estilo. Llamé a la policía desde su teléfono, grabando su confesión ebria. Cayó arrestado. Y con él, el último hilo de la telaraña familiar. Pero la victoria era pírrica. Javier y Lucía, al saberlo, se distanciaron más. Sangre en tus manos, Elena. La panadería renació sin mí. Un fantasma próspero. Yo, en Barcelona, diseñé mi imperio solo, una agencia de marketing especializada en narrativas de redención. Clientes adinerados pagaban por historias de segundas oportunidades. Pero la mía era un fraude. Cada noche, el mar susurraba, traicionaste. Fuiste traicionada. ¿Quién paga ahora? El éxito llegó como un ladrón en la noche, sigiloso y sin piedad. Mi agencia, bautizada Vuelo Libre, despegó en el ecosistema digital de Barcelona, campañas virales para startups catalanas. Rebranding para bodegas de La Rioja que querían olvidar escándalos pasados. Ganaba dinero. Mucho. El tipo que mamá habría envidiado con una sonrisa torcida. Pisos en Eixample se convirtieron en oficinas minimalistas, con vistas a la pedrera y empleados jóvenes que me llamaban jefa con admiración fingida. Pero bajo la superficie, el abismo bostezaba. Cada contrato era un parche en mi alma lacerada, cada brindis, un trago de veneno dulce. Javier me contactó un año después. Voz neutra como un contrato legal, la panadería va bien. Lucía se casó. ¿Vienes a la inauguración de la nueva sucursal en Toledo? Dudé. El teléfono ardiendo en mi palma. Toledo, tierra de mazmorras y secretos enterrados. Donde Antonio Miquio languidecía en prisión, pudriéndose por mi denuncia. Sí, respondí, colgando antes de arrepentirme. El vuelo a Madrid fue turbulento. Nubes negras reflejando mi humor. En el aeropuerto de Barajas, el mismo donde todo empezó, evité mirar la zona de embarque, como si fuera una herida abierta. La inauguración era un circo familiar, globos en forma de hogazas, camareros sirviendo churros y cava barato. Javier,
ahora con barba incipiente y traje a medida. Me abrazó rígido, bienvenida de vuelta. Lucía, radiante con un vestido blanco que gritaba nueva vida. Me besó la mejilla, hablemos después. Mamá ausente. Su foto en un altar improvisado, sonriendo desde un marco dorado. El nudo en mi garganta se apretó, alcancé un vaso de vino, bebiendo para ahogar el fantasma. Horas de charlas superficiales, clientes aduladores, hasta que nos escabullimos al despacho trasero. Allí, entre facturas y recetas amarillentas, la verdad brotó como pas de una llaga infectada. No te odiamos, empezó Lucía, ojos vidriosos. Pero mamá. Ella planeó su fin. ¿Su fin? Javier explicó, el ahorcamiento no fue suicidio puro. Tenía cáncer terminal. 6 meses, dijeron los médicos. El engaño del vuelo, la herencia. Todo para empujarte a independizarte antes de irse. Mi mundo giró, murió por enfermedad. ¿No por mi traición? Nosotros lo sabíamos, confesó él. Te traicionamos para que volaras sola. Pero tu venganza aceleró todo. La rabia resurgió. Un volcán dormido despertando. Me usasteis como conejillo de indias para su testamento. Gritos. Platos volando, un jarrón de mamá y añicos contra la pared. Era su deseo. Defendió Lucía. Quería que fueras fuerte. No una parásita. Parásita. La palabra me golpeó como el rechazo inicial. Salí corriendo. El coche devorando kilómetros hacia Usera. El barrio que olía a infancia quemada. En la vieja panadería. Ahora un museo de recuerdos. Me enfrenté al espejo roto detrás del mostrador. Mi reflejo, ojos hundidos. Labios apretados en una mueca de odio eterno. Llamé a Raúl, encuéntrame pruebas del cáncer. Ahora. Él tardó días, pero las trajo, historiales médicos falsificados por mamá para protegernos del dolor. No cáncer. Nada. Solo su paranoia. Su control final. La traición se invertía de nuevo, ella había mentido hasta la muerte, tejiendo una red de ilusiones para mantenerme atada. El conflicto escaló cuando Antonio escapó de prisión. Noticia en todos los medios, un viejo proveedor furioso, armado y sediento de venganza contra la hija asesina. Mi nombre en titulares, Elena Vargas, la heredera que colgó a su madre. Barcelona se volvió jaula. Mis empleados renunciaban. Clientes huían. Javier y Lucía me culparon, trajiste esto sobre nosotros. Me mudé a un piso franco, en las afueras, vigilada por la policía, esperando el golpe. Vino de noche. La puerta astillada por un ariete improvisado. Antonio irrumpió. Pistola temblorosa. Ojos inyectados en sangre, por Carmen. Por el dinero que robaste. Me acorraló contra la ventana. El cañón frío en mi sien. Ella me amaba. ¿Sabes? No como hermano. Como hombre. Revelación. No tío. Sino amante verdadero. El engaño era su coartada para desviar fondos a su nido de amor. Mamá no me protegió, me sacrificó por él. Luché. Uñas clavándose en su carne flácida. Rodando por el suelo en una danza mortal. El disparo resonó, pero falló, bala en la pared, no en mi cráneo. Grité, pateé, hasta que la policía irrumpió, alertada por mi botón de pánico. Antonio cayó, esposado, balbuceando. Carmen lo planeó todo. El vuelo, la muerte. Para que tú pagaras. En interrogatorio, confesó, mamá había orquestado su suicidio con píldoras, pero falló. Y el ahorcamiento fue pánico. Un asesinato disfrazado. El clímax me destrozó. Corrí a la comisaría de Usera, exigiendo ver los informes. Allí, en carpetas polvorientas, la verdad desnuda, mamá había envenenado a papá años atrás. No con palabras, sino con somníferos en su vino. Motivo, su romance con Antonio, cubierto por el negocio.
La herencia era sangre sucia, manchada de crímenes. Javier y Lucía lo sabían parcialmente, encubriéndola por lealtad ciega. Llamé a mis hermanos desde una cabina. Voz quebrada, venid. O acabo con todo. Se presentaron al amanecer. Rostros cenizos. Les mostré las pruebas, somos cómplices de un monstruo. Lágrimas colectivas. Abrazos rotos. Decidimos donar la herencia a víctimas de fraudes familiares. Cerrar la panadería. Empezar de cero. Pero el daño era irreversible. Javier se hundió en alcohol. Lucía, en terapia interminable. Yo, de vuelta en Barcelona, diseñaba campañas de justicia poética, pero cada una era un espejo de mi vacío. La joya che símbolo 1 ADN se transformó en lástima. Un veneno lento. Miraba el mar y veía rostros, mamá riendo, papá cayendo, hermanos deshechos. El vuelo que negaron fue mi salvación, el que tomé, mi condena. Y en las noches quietas, susurraba, perdóname, mamá. O dame alas para caer. La donación de la herencia fue un espectáculo mediático que me devoró viva. Periodistas acampados fuera de mi oficina en Eixample. Micrófonos como lanzas apuntando a mi puerta. Elena Vargas, la vengadora arrepentida, gritaban. Firmé los papeles en una notaría fría de Sarria. Manos temblorosas sobre documentos que liberaban millones a ONGs para mujeres abandonadas por sus familias. Javier y Lucía firmaron a distancia. Sus rúbricas borrosas por fexis apresurados. No nos hablamos después. El silencio era nuestro nuevo lazo. Frágil como cristal soplado. Con el dinero evaporado, Vuelo Libre se tambaleó. Clientes dudaban de mi estabilidad emocional, según emails filtrados. Despedí a la mitad del equipo. Noches en vela reestructurando presupuestos que sangraban rojos. Me mudé a un ático modesto en Gracia, con balcón diminuto donde planté geranios que mamá adoraba rojos como la sangre que nos unía. Intenté citas, un diseñador catalán de ojos verdes, un escritor andaluz con risas contagiosas. Pero en la cama, sus toques me recordaban traiciones pasadas. Huía antes del alba, dejando notas de lo siento. Raúl reapareció, no como salvador, sino como buitre. Tengo más, por un precio, dijo en un bar de Elborn, su aliento a ginebra. Compré cartas de mamá a Antonio, confesando no solo el asesinato de papá, sino un aborto forzado en los 80. Cuando yo era solo un proyecto en su vientre. Te quise, Elena, pero el mundo no perdona debilidades, escribía. El impacto me dejó sin aire, yo era hija de crimen desde la concepción, quemé las cartas en el fregadero, llamas danzando como demonios burlones. El conflicto familiar resurgió cuando Lucía anunció su embarazo. Llamada nocturna, es una niña. La llamaremos Carmen. Silencio mío. Un abismo. ¿Quieres ser tía? ¿O sigues huyendo? Acepté. Vuelo a Sevilla bajo cielos tormentosos. El parto fue caótico, ella gritando maldiciones. Yo sosteniendo su mano sudorosa. Javier ausente por trabajo. La bebé llegó chillando. Ojos azules como los de papá el verdadero. No el impostor que crió. En ese cuarto estéril, con olor a desinfectante y vida nueva, Lucía susurró, mamá mató por nosotras. ¿Tú lo harías? La pregunta me persiguió. Volví a Barcelona, pero el diseño se volvió obsesivo, campañas para clínicas de fertilidad, logos de cunas rotas. Un cliente grande, una farmacéutica, me contrató para rebranding post-escándalo, somníferos implicados en suicidios. Ironía cruel. En la presentación, colapsé, diapositivas mostrando frascos que parecían veneno materno. Lo siento, balbuceé, huyendo al baño. Vómito mezclándose con sollozos. El clímax personal llegó en una convención de marketing en Valencia. Javier estaba allí, ponente invitado sobre resiliencia familiar en negocios.
Lo vi desde la audiencia. Su voz firme contando una versión edulcorada de nuestra historia. La traición nos unió. Subí al podio durante cura. Micrófono en mano temblorosa. Mentira. Ella nos envenenó. Revelé todo: el asesinato, el aborto, el engaño del vuelo como catalizador de muerte. El auditorio jadeó. Flechistegadores. Javier me miró como a una extraña. Estás loca, Elena. Como ella. La caída fue rápida. Demandas por difamación. Agencia en quiebra. Exiliada de nuevo. Me refugié en un pueblo costero de Costa Brava, alquilando una cabaña donde el mar rugía sin cesar. Días de caminatas solitarias. Recogiendo conchas como fragmentos de familia rota. Escribí un libro, Vuelos traicionados. Memorias crudas que se vendieron como pan caliente e irónico. Dinero nuevo, pero sucio. Manchado de exposición. Lucía llamó desde Sevilla. La niña pregunta por la tía loca. Ven, o pierde todo. Fui, pero el encuentro fue guerra. Ella, con bebé en brazos, me acusó. Usas nuestra sangre para tu fama. Javier se unió por video. Cierra el pico. O te desheredamos del alma. El twist familiar. Descubrí que ellos habían filtrado las cartas a Raúl, sabiendo que me destruirían. No protección, sino control post-mortem de mamá. Enfurecida, planeé mi contraataque, demandarlos por encubrimiento. Abogados caros, pruebas acumuladas. Pero en la víspera del juicio, la bebé enfermó, fiebre alta. Hospital en Sevilla. Corrí, olvidando venganza. En la UCI, sosteniendo su manita diminuta. Juré, no más vuelos rotos. Retiré la demanda. Ellos, a cambio, prometieron terapia familiar. La paz fue ilusoria. Sesiones en Madrid, con un psicólogo barbudo que diseccionaba nuestras psiques como hogazas. El trauma es hereditario, decía. Mamá había plantado semillas de duda en nosotros desde niños. Javier el fuerte. Lucía la dulce. Yo la soñadora peligrosa. El vuelo fue su metáfora final. Cortadme las alas para que no vuele alto y caiga. Meses después, la bebé sanó, y bautizaron a la niña con mi segundo nombre, Elena Carmen. Un puente frágil. Yo regresé a Costa Brava, reabriendo vuelo libre como consultoría remota, enfocada en sanación narrativa. Clientes, familias rotas buscando cierre. Pero en mis sueños, mamá volaba, alas de papel quemándose, gritando, paga el vuelo tú misma. La terapia nos unió en una tregua armada. Reuniones mensuales en un café neutral de Toledo, donde Antonio había soñado su imperio fallido. Bebíamos infusiones amargas, diseccionando capas de mentiras como cebollas que nos hacían llorar. Javier admitió, te envidiaba. Lena. Tu libertad, aunque falsa. Lucía confesó, mamá me obligó a fingir el rechazo. Me dio el doble de la herencia por callar. Yo, por primera vez, hablé del aborto fantasma, me concibió en crimen. ¿Cómo vuelo de eso? El progreso era lento, marcado por retrocesos. Una sesión. Javier explotó. Tú la empujaste al límite con tu sabotaje. Yo contraataqué, vosotros la encubristeis. El psicólogo intervenía, pero el daño salpicaba, la bebé de Lucía. Ahora un tad legateador. Me llamaba tía mala en balbuceos aprendidos. Regresaba a Costa Brava exhausta. El mar mi único confesor. Olas erosionando mis defensas. Profesionalmente. Renací. Vuelo Libre se especializó en terapia digital, apps para rastrear patrones tóxicos familiares. VR simulando confrontaciones pasadas. Un hit en Silicon Valley. Inversores catalanes oliendo oro. Contraté a una psicóloga, Marta, de ojos penetrantes y acento vasco. Ella vio a través de mí, tu venganza fue catarsis, no crimen. Pero el perdón es el vuelo verdadero. Dormíamos juntas algunas noches,
cuerpos enredados como raíces buscando tierra fértil. Por primera vez, el sexo no era escape, sino conexión hasta que le conté todo. Y huyó, murmurando demasiado equipaje. El conflicto externo estalló con un documental, Pan y Veneno, La Sage Vargas, producido por un cazafortunas de NETFLIX. Entrevistaron a todos, Javier posando como héroe, Lucía lloriqueando maternidad, ex empleados de la panadería escupiendo veneno sobre mi locura. Yo rechacé, pero filtraron grabaciones antiguas mías, gritando en la convención. Estreno en cines de Madrid, colas, protestas, mi cara en vallas publicitarias como villana de telenovela. Fui al preestreno anónima, capucha cubriendo mi vergüenza. La sala olía a palomitas rancias y expectación malsana. Pantalla, recreaciones dramáticas del aeropuerto. Mi voz distorsionada jurando venganza. Público riendo en los momentos trágicos. Salí a mitad. Vómito en un callejón. Llamada furiosa a mis hermanos, apoyadme o os arrastro conmigo. Javier, es negocio. Lena. Gana pasta. Lucía, protache a la niña. Firma el NDA. Negocié mi silencio por un porcentaje. Pero el twist llegó post-rodaje, el director era hijo de un proveedor arruinado por mamá. Su meta, no verdad, sino ratings. Demandé. Juicio en Barcelona. Flechistegadores. En el estrado. Enfrenté a Javier como testigo, me traicionarías de nuevo. Él dudó. Voz quebrada por la familia. Sí. El juez falló a mi favor. Pero el daño era viral, memes de Elena voladora. Mi agencia boicoteada. Hundida. Busqué refugio en el pueblo, cabaña reforzada. Rutinas de yoga al amanecer. Mar como espejo de tormentas internas. Marta volvió. No como amante, sino terapeuta, el ciclo se rompe eligiendo. Juntas, diseñamos una campaña contra el documental Testimonios reales de familias. No ficción sensacionalista. Viral. Redimiéndome parcialmente. Javier llamó impresionante. Perdón. Acepté. Cena en Toledo. Allí, bajo luces tenues de un restaurante árabe. El clímax emocional, Lucía reveló embarazo número 2, pero con complicaciones. Como mamá, dijo. Enfermedad genética, oculta. Pruebas, yo portadora. Asintomática. Mi sangre. Maldita desde origen. Podrías haberlo evitado, acusó Javier. Lágrimas colectivas. Manos unidas sobre la mesa. Decidí, donaría óvulos. Financiaría tratamientos. No venganza, sino reparación. Pero el precio fue alto. Inseminación. Hormonas revolviéndome las entrañas. Noches de duda. ¿Criar vida de mis ruinas? El twist médico, gemelos viables. Pero rechazo inmunológico. Pérdida sangrienta. Hospital en Girona. Marta sosteniendo mi mano, vuela sin alas. Elena. Salí cambiada. Estéril en cuerpo. Fértil en alma rota. La familia se reformó alrededor de la cuna de Lucía. Yo, tía postiza, contando cuentos de vuelos heroicos. Javier expandió la panadería ecológica. Yo consultora remota. Paz precaria. Sostenida por hilos de lo siento. En noches solitarias. Miro estrellas sobre el mar. Susurrando a mamá, pagaste el vuelo con tu vida. Yo pago con la mía. Años se deslizaron como arena en un reloj defectuoso. El tiempo midiendo no curación, sino adaptación. La segunda niña de Lucía nació sana. Un milagro genético que atribuimos a abuelos guardianes. La llamamos Sofía. Sabiduría en griego. Ironía para nuestra saga de necedades. Yo, a los 40, era la tía errante, visitas relámpago a Sevilla. Regalos de peluches con alas. Llamadas semanales donde fingíamos normalidad. Vuelo Libre evolucionó a fundación, becas para soñadores precarios. Inspiradas en mi vuelo negado. Éxito modesto, pero puro. Sin sangre en los márgenes.
Javier se casó con una maestra de Valencia. Unión estable que envidiaba en secreto. Tú podrías, me dijo en su boda, en una finca toledana perfumada a jazmín. Bailamos un vals torpe, su mano en mi cintura, un recordatorio de danzas infantiles en la panadería. Marta y yo. No funcionó, confesé. Él sonrió triste, el amor es como el pan, sube y baja. Lucía, con 2 hijas revoloteando. Me confió, eres la fuerte ahora. Mamá estaría orgullosa. Pero los fantasmas no mueren fácil. Un sueño recurrente, aeropuerto eterno. Mamá vendiendo billetes falsos. Yo corriendo tras un vuelo que nunca despega. Despertaba sudada. El mar de Costa Brava rugiendo acusaciones. Visité la tumba de mamá en Usera. Lápida simple, Carmen Vargas. Panadera de sueños. Flores marchitas. Tierra húmeda. Perdóname, susurré. O dame el boleto de vuelta. El conflicto final surgió de cenizas, Antonio. Liberado por buena conducta. Contactó vía carta desde un asilo en Extremadura. No odio, Elena. Amor. Por tu madre. Te cuento el final. Fui. Tren polvoriento a Badajoz. Corazón latiendo como motor averiado. En una habitación que olía a vejez y linimento. Lo encontré encorvado. Ojos nublados. Carmen no te sacrificó. Me usó a mí para salvarte. Revelación. El desvío de fondos era para mí fondo fiduciario. Oculto de Javier y Lucía. Codiciosos según ella. El suicidio planeado. Píldoras para simular cáncer. Herencia intacta. Pero mi sabotaje la desesperó, acelerando el fin real. ¿Por qué no me dijiste? Pregunté. Voz ahogada. Él tosió, ella juró silencio. Elena volará sola. Lágrimas suyas. Mías. Un río compartido. Lo perdoné. O fingí. Salí con un peso aliviado. Pero nuevo enigma, donde el fondo, búsqueda, abogados. Cuentas numeradas en Andorra. Encontrado, 10 millones. Intocados. Llamada a hermanos, nuestra. Para volar juntos. La reunión en Madrid fue clímax redentor, aviones privados para Javier y Lucía. Lujo irónico. En un ático de Salamanca. Papeles firmados. Brindis con cava vintage. Por mamá, dijimos. Pero el twist postrero, el dinero era trampa. Auditoría reveló lavado. Rastros a carteles menores, Antonio no era santo. Denuncia inevitable. Nosotros implicados por herencia. Juicio colectivo, bancas llenas. Fleshis. Abogados danzando argumentos. En el estrado. Enfrentamos al juez, somos víctimas. Defendí. Javier, herederos inocentes. Lucía, madres protegiendo futuro. Fallo, confiscación parcial. Libertad condicional. Terapia obligatoria. Salimos libres. Pero desnudos, fundación salvada. Panadería intacta. Pero estigma eterno. Ahora, a los 45. Vuelo comercial a Barcelona. Asiento de ventanilla. Mirando nubes. Veo caras, mamá sonriendo. Papá giñando. Hermanos riendo con sobrinas. La traición fue semilla de fortaleza, el vuelo. No escape, sino trayecto. En Costa Brava, con Marta de vuelta como amiga. Ceno paella bajo estrellas. Pagamos todos, digo al mar. Pero volamos. El fin no es cierre, sino continuación. La familia. Un tapiz raído pero resistente. Y yo, Elena, dejo de correr. A las ganadas en tormentas. Vuelo estable. Hacia horizontes sin deudas.